Le dejo la palabra a nuestro gran conferencista, el Magnificat. ¡Qué aplauso! Una pregunta, ¿qué significa Magnificat? Cuando ustedes hablan del Magnificat, ¿para ustedes qué significa? Sí, una oración, pero No homofóbico. la palabra Magnificat, ¿qué significa? ¿Magnífica? No. No es la magnífica, la Virgen, que sí lo es. Pero en el latín la oración significa magnífica, que mi alma magnifique a la Virgen, a Dios, no a la Virgen, porque es la Virgen la que lo dice. No es que magnífica, no. Que yo en mi vida magnifique a Dios, lo deje ser tan grande como es. Magnífica anima mea, que mi alma magnifique, alabe a Dios. Es diverso. No es decir, qué magnífico eres Dios, como dice el Salmo 8, qué grande eres. Al hombre lo hiciste poco inferior a los ángeles, dice el Salmo. No, es que mi alma te magnifique, Señor. Entonces, que nos ayude a magnificar más a Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué hace María? Glorifica. Acepta que es importante su sí. Esclava, veremos, esclava, en realidad es otra palabra, pero, y después acepta y glorifica. Se llena de gozo. Se llena de gozo. Lo hace humano. ¿Es humano? ¿Qué hace? Lo lleva 9 meses. No. Lo recibe. Ojo. Acepta. Sí. Y después. Sigue su vida normal. A ver. Se puso en marcha hacia una ciudad de montaña para visitar y ayudar. No era prima, era una pariente, una familiar, Isabel. En realidad, atentos, el texto griego del Evangelio dice, Anastasa se levantó. María, en tais eras saltatais en aquellos días, y se puso en marcha hacia una ciudad de montaña, meta spides, que traducimos corriendo deprisa. Pero, ¿por qué se levanta? Estaba sentada, dormida, enferma. Atentos porque levantarse y hacer algo es un semitismo. Es decir, es una manera de decir que los judíos de aquella época significa decidirse. María en aquellos días se decidió y se puso en marcha. Levantarse a hacer algo significa decidirse. Se levantó y se fue a comprar el pan. Hoy en el Evangelio, ¿qué hemos escuchado? Que el hijo pródigo, no es que no se levanta y dice a su padre, me decidiré. Se decidió y dijo a su padre, no es un levantarse físico, sino decidirse. Y metaspides, en realidad, deprisa, corriendo, en realidad, de Nazaret a donde estaba esta pariente, a Incarín, el camino es de 150 kilómetros, más o menos. Son 5 días en burro. ¿Cómo se puede correr? En realidad, en el texto arameo, de Lucas, levantarse, se levantó, es kamat.
en el sentido decidirse. Y deprisa, en realidad, bethelait significa impulsada por un deseo de cumplir un acto de amor. Es más celo que prisa, corsa. Y llega, el término puede significar familiar, miembro de un clan, pariente. Esta pariente, y hay como un anillo de conjunción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre estas dos mujeres, y aquí canta su Magnificat. Ahora, María no hablaba griego, no hablaba latín, no hablaba hebreo. Hablaba arameo, que era el idioma que el pueblo de Israel aprendió en Babilonia, era el babilonés. La gente no entendía el hebreo. De hecho, la Biblia, la Torá en hebreo, era traducida, se llamaba Targumim, una traducción al arameo, para que la gente entendiera. Si se escucha en el original, es como si se escuchara una poesía, porque tiene una métrica. El arameo no tiene rimas, como el español, tiene paralelismos, 7 paralelismos, sintético, antitético, antinomínicos, y como si se escuchara una poesía. Pero la cosa más importante es otra, que no hay una palabra, del Magnificat que no sea una referencia a las Sagradas Escrituras, sobre todo los Salmos, Samuel, Isaías, Ezequiel. Y esta circunstancia hizo que en los años 70, cuando lamentablemente se puso de moda desmitizar todo, dos corrientes de pensamiento. Una decía que en realidad no fue la Virgen la verdadera autora del himno, fue el evangelista Luca que sí, lo compuso, y otra que decía que era un antiguo himno de judío que los cristianos utilizaron. La idea que podía ser María se consideraba preconciliar. Ahora, a pesar de que existe el Espíritu Santo, pero en realidad la verdadera prueba que fue María es esta. ¿Y saben por qué? Porque en aquella época los judíos, sobre todo los judíos más devotos, no rezaban como nosotros, con fórmulas, Pater, Ave, Gloria, no, rezaban con los versos de la Sagrada Escritura, sobre todo los salmos que sabían de memoria. ¿Cómo explica mi maestro Giussani? El Magnificat podría haber salido perfectamente del alma de cualquier judío, porque los judíos, especialmente los más piadosos, si sabían la Biblia tan bien que su oración estaba plagada de citas bíblicas, tomaban inspiración o su punto de arranque de frases bíblicas. María compuso el Magnificat con frases bíblicas que ella repetía y por eso conservaba en su interior. En el corazón de la Virgen, todas las frases del Magnificat son reminiscencias de los salmos que ella sabía de memoria. Para entender más o menos cómo funcionaba, basta con ver qué pasa en los países islámicos, donde en las madrasas, en las escuelas coránicas, a los niños se hace aprender el Corán de memoria. Yo conozco a un niño, sí, tiene 12 años, musulmán, que sabe el Corán de memoria, sura tras sura. Así funcionaba en aquella época. No tenemos otros detalles del encuentro entre María e Isabel, además, a pesar de lo que nos dice el evangelista, pero hay místicos que nos dan otros elementos, como por ejemplo María Ortorta,
y su obra El Evangelio como me ha sido revelado, no es una revelación privada, no es oficialmente reconocida por la Iglesia, pero el Papa Pío XI autorizó la publicación. Y en su obra, María Valtorta no solo nos deja un dibujo de cómo vio en la visión la casa, sino hasta descripción. Atentos. Era una de las casas más lindas, situada en el centro del pueblo y que tiene delante un huerto jardín y detrás y alrededor un huerto de árboles frutales, bien cuidado, que se extiende luego dando lugar a un vasto prado que sube y baja por las sinuosidades del monte, para terminar en un bosque de altos árboles, tras el cual no sé qué más hay. Todo ello cercado por un seto de morales o rosales silvestres. En la parte delantera de la casa, es decir, por el lado paralelo al pueblo, la propiedad está cercada por un pequeño muro blanco, a lo largo de cuya parte alta hay ramas de verdaderos rosales, todavía sin flores, aunque ya llenas de capullos. En el centro, una cancilla de hierro cerrada. Se comprende que se trata de la casa de una de las personalidades del pueblo y de gente que vive desagoradamente, pues efectivamente todo en ella da signos, si no de riqueza y de pompa, sí, sin duda, de bienestar y mucho orden. Y describe también cómo María rezó el Magnificat. María, con dos lágrimas como perlas que bajan desde los risueños ojos hasta la boca sonriente, el rostro alzado hacia el cielo, levantados también los brazos en la posición que luego tantas veces tendrá su Jesús, exclama: el alma mía magnifica en su Señor, y continúa el cántico como nos ha sido transmitido. María con dos lágrimas, atentos a las lágrimas, como perlas que le bajan desde los risueños ojos hasta la boca sonriente, el rostro alzado hacia el cielo, levantados también los brazos. Marió el Señor. Mari significa Señor. Marán, nuestro Señor. El Señor con la S mayúscula. Hay una palabra que ustedes conocen en arameo. ¿Cuál es? Amén. No. Maranatá. ¿Y qué significa Maranatá? En realidad, sí. Significa dos cosas, depende de la pausa. Maranatá, ven, Señor. Maranatá, el Señor ya he venido. Y era un saludo que se hacían los primeros cristianos. Se saludaban de esta manera. Maranatá, ven, Señor. Y se respondía, Maranatá, el Señor ya vino. No estamos esperando a Godó. Esperamos a uno que vino, está presente y vendrá. Ya. Era un saludo muy hermoso. Maranatá, Maranatá. De hecho, cuando el ángel del anuncio a María, le dije, Marán, ven aquí. El Señor está contigo. Ve. Ahor es un verbo que significa más que insultar, significa estallar de júbilo, gritar hurra. No hay una traducción al español. Y el arameo es polisémico, quiere decir, puede decir dos cosas contemporáneamente. ¿Y sabe qué significa también este verbo? Atentos. Exultar hasta las lágrimas, llorar de felicidad. ¿Alguno de ustedes han llorado por felicidad? Ecco, María recitó su Magnificat llorando.
De aquí las lágrimas de la Valtorta, con el corazón que estallaba por la cabeza, júbilo y las lágrimas. Ruach es el espíritu, el espíritu de María, Ruach y mi espíritu. Porque en la concepción que tenían del ser humano, el ser humano era formado, como hemos visto hoy, del cuerpo, del alma y del espíritu. Era como el tabernáculo de Moisés en el desierto. El Sancta Sanctorum, la parte más escondida donde estaba el arca de la alianza, Dios, era el espíritu. El Sanctum, el espacio antes donde estaba la menorá, el candelabro, era el alma, y el atrium, el espacio exterior que se puede ver, era el cuerpo. Y es lo que dice San Pablo. Nosotros somos pneuma, espíritu, psique, alma, soma, cuerpo, que en arameo es ruach, espíritu, nafsh, alma, poder, cuerpo. Cuidado con esta pequeña palabra, poder, que significa cuerpo, porque en arameo no hay ninguna posibilidad de entender esta palabra sino desde un punto de vista absolutamente biológico. Poder significa cuerpo, sangre, carne, hueso, esqueleto, incluso cadáver. Y así se comprende. En español, por ejemplo, podemos decir cuerpo diplomático, cuerpo de guardia. En arameo es imposible. Y se entiende por qué. Cuando Jesús dijo a miles de discípulos, no gente que pasaba, discípulos, quien no come mi fagar, no dejaron terminar la frase. Este loco. Este hombre no sabe lo que dice. Incluso los apóstoles se quedaron tan perplejos que él le hizo la famosa pregunta: ¿quieren irse también ustedes? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando en la última cena Jesús dijo, Hanu pagarhi, esto es mi pagar, entendía mi sangre, mis huesos, mi carne, de una manera absolutamente física, biológica, material. Es la prueba etimológica de la transustanciación. ¿Quién alegra, quién programa grande el Espíritu de María? Behalá, el Dios vivente. Nosotros decimos Salvador porque da la vida esta y la vida eterna, y por lo tanto salva. Hur significa mirar, observar, pero si sigue la preposición en, que en arameo es significa tratar con consideración y respeto. Y atentos, que Dios trata con consideración y respeto en esta joven. No la humildad como virtud, sino un término importantísimo, el término más importante de toda la conferencia. Vedete la Mukaka. Mukaka significa total, absoluta inconsistencia, menos que cero, menos de miseria absoluta, nada absoluta. ¿Y de quién? El término esclavo es el término totalmente equivocado. El término utilizado en arameo es otro. Amter, la doncella. ¿Y por qué no la esclava? Los esclavos eran los siervos que tenían una tarea específica.
Había los esclavos que limpiaban, los esclavos que cocinaban, los esclavos que trabajaban en el campo. ¿Quién era la doncella? La doncella, como dice el diccionario, era la criada que servía la señora, la matrona. Es la que vivía en simbiosis con la matrona. 24 horas, noche y día, hasta el punto que sabía, adelantaba los deseos de la matrona. No hacía falta que dijera, haz esto. Y es la manera de que también nosotros deberíamos relacionarse con Dios, no esclavos y siervos, sino la doncella. Vivir en simbiosis en la noche y en el día, adelantando los deseos. De hecho, el término exacto se encuentra en el latín. El latín no utiliza la palabra serva en latín, o fámula, esclava, sino ancilla. Y la ancilla es exactamente la doncella. Y en arameo, ¿cómo contesta María? Con su sí. Estas son las primeras palabras y las palabras que saldrán la humanidad. Ha, Hana, Hamtech de María. Aquí, pues vamos a ver qué significa. Yo, la doncella del Señor. No utiliza la palabra Habet, sierva o esclava en arameo. Utiliza exactamente esto. Segundo paralelismo. Hagar men hasha, tuba nathlandi sharvata kulein, the bed luati ruarbata, hu de chitan ukadash shmech. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones en agonía. Así, hasta mañana. A ver quién se cansa primero. Sí, molesta, pero no gana, pero molesta. Molesta, sí. No es el proyector, ¿verdad? Quizá hay demasiadas luces encendidas. No, ¿de qué depende? Una parte del generador depende del pueblo. Una parte depende del Y pueblo. no tenemos que... Vale. No importa. El otro proyecto no sirve, ¿sabes? No funciona. Aquí hay una palabra, un monosílabo, pequeña, pero bastante importante, que lamentablemente no hay en la traducción al español, pero hay en el latín. A ver, está. Ha. Esto monosílabo, ha, que se traduce aquí. En latín hay ecce, ancilladón. En realidad, en arameo significa que uno está a punto de decir algo importantísimo. Mejor sería traducirlo, cuidado, atentos. Estoy a punto de decir algo importantísimo, o está a punto de pasar algo importantísimo. Se encuentra 100 veces en el Nuevo Testamento. Cada momento tópico importantísimo se precede con este ha. De hecho, toda la historia de la salvación de la humanidad empieza con este ha. María dice ha. Hana, yo soy Amtech de María, la doncella del Señor. ¿Qué dicen los ángeles en la gruta en Belén, la noche que nació el Salvador? No, ha. Aquí le doy. ¿Sí?
una buena de gran gozo. Hoy nació el Nazareno. Entonces, cuidado, atentos, es importantísimo. Le anuncio que hoy nació el Salvador. Hay otro ja importante en la misa. En latín, Ecce Agnus Dei. ¿Qué dice Juan Bautista cuando ve? No dice, aquí el... No. Atentos, cuidado. Aquí el Dios. Es el Cordero de Dios. Ja. Hay otro ja. Ecce. Importante. En la pasión. ¿Sí? ¿Qué dice, brava Pilato? Ha, Gavara, ecce homo. Y hay otro ja, dos ja importantes bajo la cruz. Brava. Ha, Berki, aquí es tu hijo. Ha, Hamak, que significa cuidado, atento, esta es tu madre. Estoy a punto de decir algo importantísimo. Este es tu hijo. Y lo interesante es que en aquella condición, este hombre estaba a punto de morir. Los científicos dicen que murió por asfixia. Y después de pocos minutos va a morir. Y en aquella condición no podía hablar haciendo contracciones musculares. Se podía hablar simplemente así, porque lo que podía hacer era como un estertor agonizante, tipo. En estas condiciones no se pueden hacer contracciones musculares. Lo único que se puede hacer es esto. ¿Por qué? Aquí está tu hijo. Aquí está tu madre. Esto se puede decir físicamente. Y las últimas palabras. Meshlem. Aquí todo se ha cumplido. Todo empieza con un ja y todo termina con un ja. Cuidado, todo se ha cumplido. Bueno, Asha, desde ahora Tuba, Gloria, Nazlan Lee me darán. La palabra generaciones en realidad es Sharbata, familia, Tibu, clan, descendencia. Porque la familia no era simplemente la unión de un hombre y una mujer. Era la unión de un hombre y una mujer que procreaba. Sin descendencia no había Sharbat. Sin prole, la mujer vivía la que se llamaba Hasad, la vergüenza, la desolación, en el tiempo de mi desolación. Desolación por no ser una Shabbat. Con totalidad, ¿por qué ha hecho hacia mí, a mí, que no soy nada, total, absoluta inconsistencia? Por mí, Ruarbafa. Rab significa grande. Ruarbafa, cosas, obras grandes. Rab también significa primero, o maestro. ¿Qué le resuena? Rab. Rab, como se dice maestro, mi maestro. Bravissimo. Rabbi. Han entrato que I significa mio, no? Napshi, ya están aprendiendo un poquito de arameo. Y cuando la palabra Rab, que significa grande, precede
una profesión, un trabajo, significa el jefe de los que hacen esta profesión. Por ejemplo, el Rab Nagara era el jefe de los constructores, el arquitecto. ¿Y por qué hago este ejemplo? Porque en el Evangelio de Lucas, en arameo, el trabajo de José es en realidad un constructor, un pequeño constructor, o mejor dicho, un carpintero que hacía de alta especialización, se llaman andamos de madera, para construir. Y se entiende qué hacía José, descendiente de la casa de David, de Belén, en Galilea, o en una aldea totalmente insignificante. Nazaret, según los arqueólogos, tenía en aquella época 200, 300 personas. Y sabe que cuando hay el censo tiene que regresar a su casa. ¿Qué hacía en Galilea y qué hacía en esta aldea totalmente insignificante? Pero en realidad, Nazaret distaba solo 5 kilómetros, se pueden hacer caminando. ¿De qué? De Séforis. ¿Y qué era Séforis? Séforis fue una ciudad muy importante que se rebeló, una rebeldía, y fue completamente destruida, totalmente. El hijo del rey Herodes, el loco, que quería matar a Jesús, decidió reconstruir esta ciudad totalmente y hacer la capital de Galilea y hacer, como decía él, Tocosmates Galileas, la perla de Galilea. Esto pasa, sí, poco antes del nacimiento de Jesús. ¿Qué hace este rey? Llama los mejores artesanos de toda la Palestina, Sidón, Líbano, de toda la área. Y se reconstruye la ciudad según un estilo helenístico. Y en una de estas casas, los arqueólogos encontraron el mosaico que representa el rostro de una mujer más hermoso de toda el arte griego-romana. La llaman la Mona Lisa de Galilea. Y este sitio de construcción, ¿saben cuánto duró? 30 años. Según una antiquísima tradición, oral por supuesto, José trabajó junto a otros empresarios y constructores a la construcción del teatro de Séforis, el teatro más grande de toda la Palestina romana. Tenía 7.000 personas, y Séforis era la ciudad más alta de toda Palestina. Entonces, cuando Jesús dice una ciudad encima en un monte, quizá se refería a Séforis, donde quizá trabajó con José 30 años antes de su vida pública. Hu de Gitan, el poderoso, Ukadash Shmech, y santo es su nombre. Esto se encuentra en el Padre Nuestro. Net Kadash Shmech, sea santificado tu nombre. Tercer paralelismo. Hananech ledaro sharvata, el Elohim de Lech, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Hanan es una palabra muy interesante. Significa misericordia, compasión, piedad, pero no es una misericordia que justa, es una misericordia de ternura. ¿Sabes por qué? Porque en arameo significa también protección, favor, refugio y caricia. Para entender esta palabra
hay que escuchar otra vez Giussani. Antes que vaya, quiero que fijen su atención justamente en la palabra ternura. Porque este Dios que asume nuestra carne, la encarnación del Verbo, esta identificación del misterio con nuestra humanidad, esta carne divina que viene a mi lado, este hombre como nosotros, supone una ternura desmedida, 1000 veces más profunda y penetrante que la del abrazo de un hombre a su mujer, de una madre a su hijo, de un hermano a su hermano. Ahora, ¿qué hay más profundo y penetrante del abrazo de una madre a su hijo? 1000 veces más la ternura de Dios. Esto significa Hanan. De edad, ya hemos visto Shalmata, a los que Vajal significa que creen, que tienen fe, que lo reconocen como Señor. Cuarto paralelismo, aquí empiezan los interesantes. Abed Zakuta Bedarech o Abedar Hatirei Beteraita de Lebun. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Abed significa hacer, Sakuta, victoria, Bedar significa brazo y el brazo es la potencia de Dios, según los judíos. Y para los cristianos, el brazo de Dios, como nos explica San Agustín, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el brazo santo del Señor? Nuestro Señor Jesucristo. El brazo santo y la derecha son lo mismo, por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo es el brazo y la derecha de Dios. Beder. Y beder significa dispersar, pero también significa embriagar a un animal. Tengan en la mente esto. ¿Y quién dispersa? Dios. Hatirei, los soberbios. Pero atentos, los soberbios no son los snobes, los altivos, los arrogantes. No, estamos en un plan espiritual. Los soberbios son los que piensan que el hombre es Dios. Podemos traducirlos como los antropocéntricos, los humanistas, los que piensan que el hombre es Dios. Dios, ¿qué hace? Lo dispersa, beteraita en los pensamientos de su corazón. Corazón, para ellos el corazón no es el lugar del amor, del sentimiento, del romanticismo, es la mente. Y podemos traducirlo así, que y Dios a los antropocéntricos, a los humanistas, los despierte, haciéndolos perder en los meandros de sus elucubraciones mentales. Y aquí, ¿verdad? Significa también embriagar un animal. Quien escuchaba esta frase, escuchaba esto. Y los que piensan que el hombre es Dios, los antropocéntricos, Dios los disperde en los meandros de sus elucubraciones mentales, apuntándolos como animales embriagados, borrachos. Y piensa en un animal embriagado. Y piensa cuánta gente esta definición hoy, para cuánta gente es perfecta.
Quinto paralelismo. Sahab Takipe Menkursa Watha Warim Makike. Deriva del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Aquí, este verbo, sahab, es un verbo que no tiene una traducción en español, porque significa derivar violentemente. ¿Sabe cuándo se utiliza otra vez este verbo en el Evangelio? Aquí. Esto significa sahab, no es. Y Dios puede hacer esto a quién. En realidad, Takipe no son los príncipes, los poderosos. El término trono, que como veremos es equivocado, no significa esto. Takipe es los que tienen un papel en la sociedad. Puede ser un párroco, un profesor, un padre de familia. De hecho, la palabra trono en realidad es silla, sede, posición. En el texto latín, de hecho, el latín no usa la palabra tronus, usa la palabra sedes, deposit de sede, no de trono. ¿Y esto qué significa? Que podemos ser también nosotros, Estos eran los Takipe, que tenían un papel en la sociedad. Warim y enaltece. Y aquí otra vez, los humildes no son los miserables, no. Siempre estamos en un plan espiritual. Los humildes, a diferencia de los soberbios, son los que reconocen el hombre como criatura y Dios como creador. Pueden ser riquísimos e inteligentísimos. De hecho, Lázaro era uno de los hombres más ricos de Jerusalén, poseía mitad de Jerusalén, pero era humilde, porque reconoció al Mesías. Atentos, cuidado, no debemos leer el Magnificat con las lentes de las ideologías modernas, sociología, teología de la liberación, política. No, estamos en un plan totalmente espiritual. Se entiende mejor esto en el próximo paralelismo. Atentos. Kapne sabah tabatha u atira y shabah spikaiz. A los hambrientos lo colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos. Kapne no son los que tienen hambre de comida y sed de agua. Kapne son los que tienen hambre de la verdad, de la justicia y de Dios. Y a los que tienen hambre de la verdad, de la justicia y de Dios, ¿qué hace Dios? Sabah, que es un verbo que lamentablemente no tenemos, significa más que saciar, llenar hasta el tope, tener en exceso. ¿De qué? La palabra bienes no funciona porque bienes materiales. Dios no es Robin Hood, que roba a los ricos y da a los pobres. El término arameo es una de las palabras más hermosas del Magnificat. Tab, que no significa simplemente bueno, significa bueno, apropiado, precioso, de valor, capaz de hacer feliz. Se utiliza otra vez en el Evangelio. En el episodio entre Marta y María, cuando Jesús dice, Marta, deja en paz tu hermana, porque ha elegido la parte mejor de G, la parte mejor, peor. En realidad, el término tabazá, como en el Magnificat, se puede traducir en tres maneras. Como bueno, justo, correcto, es decir, María ha elegido lo que es justo. O como precioso, que es de valor, es decir, María ha elegido lo que es realmente precioso.
o como feliz en el corazón y en la mente, es decir, María ha elegido lo que puede hacerla plenamente feliz en el corazón y en la mente. Y aquí no se puede traducir todo esto con una palabra, esta es la traducción. María ha elegido lo que es bueno y correcto, que es realmente precioso y que puede hacerla plenamente feliz en el corazón, en la mente. Lo mejor, simplemente. Otra vez, los ricos no son ricos de dinero, son los que buscan el sentido de la vida y la felicidad en las cosas materiales. Pueden ser pobres. No es la pobreza social. ¿Qué hace Dios? Shara le deja. Spikait significa con un puñado de moscas en la mano. Sí, porque tú puedes buscar el sentido de tu vida y la felicidad en las cosas materiales. Creas un ídolo, el poder, el sexo, el dinero, el alcohol, el juego, lo que quieras. Este ídolo te puede, sí, dar la ilusión de apagarte, pero está inexorablemente destinado a dejarte spikait. ¿Y por qué digo atentos? No debemos leer el Magnificat según las categorías modernas. Y en arameo hay otra cosa interesante. ¿Recuerdan los soberbios? Los que creen que el hombre es Dios, los antropocéntricos, y los ricos en este sentido, que buscan la felicidad en lo material. En arameo prácticamente casi la misma palabra. Hatir, hatir. Indica casi que las dos cosas coinciden. Pero ¿por qué digo que es un error? ¿Qué se hace? Algunos años en Italia, por ejemplo, un diario muy importante dedicó el 15 de agosto un servicio a la Virgen. Miren el título. La primera marxista, María entre Magnificat y lucha de clase. La Virgen ve el problema de los pobres, el problema social. No, es así. Y es una trampa peligrosa del demonio, porque así, al menos uno puede pensar que 2, 3, quizá 4, no tienen que ver con su vida. Yo no soy soberbio, no soy rico, no soy poderoso, no tengo trono. Esto no. Es un engaño muy inteligente del enemigo. El último. Ador la Israel abdech, wadachar hananech, aik lemelel, amabarim, amabraham, wanzarech lelam. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. A ver, significa no simplemente socorrer, obstinarse, empeñarse una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Seguir constantemente, obstinarse a ayudar. Israel, el pueblo elegido, nosotros, su siervo, así como será Hanan, ya lo hemos visto, ¿qué significa? Vermelel, como habló, Abba significa padre, Amabaim, nuestros padres, Abraham. Serán significa descendencia de una manera muy, muy física, esperma, y Lehelam, por siempre. Así, terminado el Magnificat, María se arrodilla adorando a Dios. Ahora vamos a repetirlo todo. Maur banapshi le Maria, uchadiath ruachi bala machiani, dachar bemukaka de amtech, hagar min hasha, tuba nathan li sharvatakulein, vebed luathi ruarbatha, hu de chiltan ukadashmech, uchananech
לדאר ושרבתה, הלליים דדחלים לך, אבל זכות בדרך, ובדרכתי בתראית ולבון. שחט וקיב מנגורסוותה, ומרים, תתן קפנסבה, תבתה, ותירה ישרה ספחית. הדר לזרל עבדך, ולאחר חננך, איקדמל המבאים, המברם, וamzarech lelam. Cruza los brazos y se prostra. Luego, Lucas dice una cosa. María se quedó en casa de Isabel toda la Jurca 3 meses. ¿Y por qué? ¿Por qué? Nosotros los racionalistas decimos, ya que Isabel estaba embarazada de 6 meses, 6 más 3, 9, nace, y aunque sea, sí, ¿qué te interesa? ¿Qué nos importa? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué se quedó? La importancia de saber que se quedó 3 meses, 15 días, 1 año, no vale, no vale. Primero, recuerda, atentos, no hay una palabra en el Evangelio que es inútil, fútil, pleonástica, que no sirve de nada, todo. Y ellos sabían la Biblia mejor que nosotros. ¿Qué hace el rey David antes de poner el arca de la alianza en Jerusalén? No la pone en el templo. Espera, ¿qué hace? La hace esconder en casa de un personaje muy raro, un filisteo de la ciudad de Gat, la ciudad de Godía, se llamaba Abedodam. Y este filisteo tiene en su casa escondida el arca de Dios. Dios. ¿Qué dice Samuel? El arca de la alianza se quedó en casa de Abedodam 3 meses. Dice Lucas, María se quedó en casa de Isabel. María es la nueva arca de la alianza. Y este personaje muy raro, dice la Biblia que por lo que hizo, esconder Dios 3 meses, fue bendecido a él y toda su descendencia por siempre. Y una vez que se instaló el arca de la alianza en el templo, él era el único ser humano, ni siquiera era hebreo, judío, que podía acudir al arca de la alianza cuando quería, cualquier día y cualquier hora. Cosa que podían hacer, creo, solo los sacerdotes una vez al año. Dios tiene criterios que no son humanos, son muy diferentes. Ahora, ¿qué puede decirnos el Magnificat? Yo he imaginado 4 columnas. Primero, Hamanú, la fe, pero una fe proclamada públicamente. Hay que decir que Dios es grande, magnificar, Mahurba, también en el bar, con los amigos, en trabajo. No simplemente una fe personal. Hamanú, servicio. Tenemos que ser verdaderamente vivir en simbiosis con Dios, como la doncella, la ancilla. Sharar, hay que oponer la verdad a la mentira, cueste lo que cueste, y ahora cuesta un poquito más, pero no podemos hacer nada sin Hanan, la piedad que, como hemos visto, es también refugio, protección y caricia, ternura. Pero, cuidado, estas 4 columnas están bajo un basamiento, que es el concepto más importante, la palabra que me gustaría que ustedes lleven a su casa. Mukaka, la conciencia de ser total, absoluta inconsistencia, menos que nada, menos que cero. Cero y miseria. Y si María
Madre de Dios, concebida sin pecado original, dice esto, nosotros qué tenemos que decir que somos. Ahora, atentos, no es simplemente diferente de la lógica del mundo. La lógica del mundo es totalmente lo contrario. Este desafío es un desafío valiente de María a la lógica del mundo. El mundo a veces aceptó el desafío. Si le pregunto quién fue un personaje del siglo XIX, 1800, muy famoso, poderoso, inteligente, conquistó Europa, demasiado fácil. Napoleón. ¿Saben cuándo nació Napoleón? El día de su nacimiento, su cumpleaños. El 15 de agosto, día de la Asunción. Napoleón odiaba el día de su cumpleaños por dos razones. Primero, porque cada 15 de agosto en Francia, en todas las iglesias de Francia, se recordaba y leía ¿cómo se puede decir? La consacración de Francia al corazón inmaculado de María. La consacración que hizo el rey Luis XIII, el 10 de febrero del 1638. Y cada vez que se recordaba el rey Borbón, a Napoleón esto le molestaba. Segundo, en todas las iglesias de Francia se recitaba el Magnificat. Y cuando escuchaba el versículo que derriba a los potentes de los tronos poderosos, entonces, ¿qué hace? Acepta el desafío y dice: joven mujer de Galilea, ahora te hago ver que no es así. Y cuando se convierte en hombre, el amo del mundo, uno de los primeros decretos imperiales que emite, ¿sabe cuál es? Esto. Cancela la fiesta de la Asunción de María y la sustituye con la fiesta de San Napoleón. Algo que, hasta el punto que el pobre Papa Pío dijo: es inadmisible que el poder civil sustituya el culto a la Virgen María por el culto a un santo imposible de encontrar en el martirologio. Este abuso es una injerencia intolerable de lo temporal en lo meramente espiritual. Y sabe que Napoleón fue como Átila, un desastre. Pero, ¿quién ganó el primer round entre María y Napoleón? Napoleón, por supuesto. Pero la vida es una rueda que gira. Siempre llega el tiempo del Sahab. Y llegó también. Este hombre se encontró en una roca, en el océano, solo, traicionado, fracasado, en la vergüenza total, un desastre. El gran Napoleón se convirtió en deprimido, pero tenía mucho tiempo para pensar. ¿Y qué hizo Napoleón? Pidió al Papa, que había pegado, arrestado, detenido, que le enviaran 2 sacerdotes, uno para confesarse y uno para celebrar misa diaria. No solo, atentos, Napoleón se convirtió, dejó un testimonio de fe impresionante en este libro, Conversación religiosa. En italiano se encuentra así: conversación sobre el cristianismo, razonar en la fe, con la privación del magnífico cardenal Giacomo Biffi. Y escuchen qué dijo Napoleón. La alegría que se hablaba de alegría mañana. La alegría que tengo dentro es inmensa. Ahora comprendo, porque incluso en los momentos más oscuros de mi vida,
y cuando estaba más alejado de Cristo, nunca he olvidado que el día más feliz de mi vida fue cuando recibí mi primera comunión. Y escuchen qué dice del Evangelio. El Evangelio posee la virtud secreta que fascina el corazón. Cuando se medita en ello, se siente lo mismo que al contemplar el cielo. El Evangelio no es un libro, es un ser vivo, con capacidad de acción, con un poder que invade todo lo que se opone a su expansión. Aquí está, en esta mesa. Este es el libro por excelencia. Y entre las pocas personas que tenía para hacer compañía, estaba un general, el general Bertrand, agnóstico, ateo, y conversaban, se peleaban con Napoleón. Esta conversación se encuentra en el libro. Escuchen qué dijo un día Napoleón al general Bertrand. Hay un ser infinito, Dios, en comparación al cual, general Bertrand, usted no es más que un átomo. Un ser en comparación del cual, atentos, yo, Napoleón, con todo mi genio, soy una verdadera nada, un puro nada, mucaca. Napoleón fue verdaderamente grande cuando se dio cuenta de ser mucaca. Murió con los sacramentos de la confesión y la comunión, concediendo el perdón a todos los que le habían traicionado y agradecido por haber sido ayudado a alcanzar la plena adhesión al catolicismo. Pero el máximo fue cuando tuvo que redactar su testamento en la isla de Santa Elena. En aquella época era matemáticamente imposible que pudiera ser enterrado en Francia. ¿Sabe dónde decidió ser sepultado? En la capilla del Santo Rosario de la Catedral de Ajaccio, dedicada a María Asunta en cielo. ¿Quién ganó? María. Bien. Pero qué lástima que esta historia, por supuesto, no se enseña, no se conoce, pero no se conoce. En el 2021 se celebró el bicentenario de la muerte de este hombre, y qué lástima que ningún sacerdote en una homilía el 5 de mayo recordó, porque es muy pedagógico lo que pasó. Estamos todos contentos que este hombre vive en el paraíso, sí, pero atentos. Hay una enseñanza muy interesante. A veces pasan en nuestra vida circunstancias como un fracaso, una enfermedad, una tragedia, y nos enojamos con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Entenderemos que es lo mejor que nos puede pasar. Si Napoleón, atentos, hubiera muerto en su cama, en su palacio, en el máximo esplendor de su poder, habría ido todo recto al infierno en una autopista de 5 carriles. Se salvó. ¿Por qué? Porque vivió esta condición de humillado, fracasado, en la vergüenza, traicionado por todos. Y ahora él da gracias a Dios diariamente. Gracias, Señor, por este fracaso, por esta desgracia. Murió con cáncer. Era tan atentos, que no pase también a nosotros. Que por la eternidad daremos gracias a Dios por lo que en este momento pensamos que no entendemos el porqué de esta desgracia. Puede ser lo mejor. Napoleón se salvó. Y ahora da gracias diariamente en la eternidad. Hay muchísimas conversiones
como por ejemplo una de un escritor francés, Paul Claudel, que escribió también La Anunciación de María, un libro muy hermoso. Paul Claudel, cuando era joven, se alejó de la iglesia, de la fe, completamente ateo, anticlerical, y escribía novelas. Y frecuentaba lugares públicos, teatros, mercados, restaurantes, bistró, sí, para ver si podía encontrar a alguien que, para sus novelas, personajes, guiones. El 25 de diciembre del 1886, todo estaba cerrado porque en aquella época cerraban los mercados, cerraban los restaurantes, cerraban todo, los teatros. Lo único abiertas eran las iglesias. Y entonces decidió entrar en Notre Dame, en la catedral de Notre Dame, totalmente indiferente a lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Entra y mientras entra están cantando el Magnificat. Describe de esta manera lo que pasó. Creí con una fuerza de adhesión tan grande, con una elevación de todo mi ser, con una convicción tan poderosa, en una certeza que no dejaba lugar a ningún tipo de duda, y a partir de ahí, ningún razonamiento, ninguna circunstancia de mi agitada vida pudo sacudir mi fe, ni tocarla. De repente tuve la sensación desgarradora de la inocencia, de la eterna infancia de Dios, una revelación inefable. Y describió dónde se encontraba. Yo estaba de pie, entre la multitud, muy cerca de la segunda columna a la entrada del coro, a la derecha del lado de la sacristía. Y si hoy ustedes van en la catedral de Notre Dame, encuentran en el piso esto, 25 de diciembre de 1886, conversión de Paul Claudel, Magnificat. Hay también beatos como don Dolindo Ruotolo, es el Padre Pío de Nápoles, que escribió este libro, Jesús arregla, piénsate tú, y escribió muchas cosas sobre comentarios, consideraciones espirituales, y era enamorado del Magnificat. Y entendió exactamente de qué se trataba, cuando dijo que si se reza es una oración suave, si se medita es como un jardín florido, rico en aromas celestiales. Si se canta es un himno triunfal que lanza el espíritu exultante hacia Dios. Tiene un sabor siempre nuevo, un encanto siempre vivo, una delicadeza siempre virgen que los siglos no han podido envejecer porque es un cántico de vida. Hizo algo importante. Escribió un Magnificat imaginando a Jesús que habla con un sacerdote. El Magnificat del sacerdote. Escuchen atentamente. Si consideras tu dignidad sacerdotal, piensa que Dios se ha entregado a ti. Piensa que me representas y con profunda humildad desde tu corazón repite con María: Dios ha mirado la pequeñez de su siervo y en el mundo yo soy dichoso. Tu profesión es el gozo, tu dignidad es grande, tu actividad es un gran poder, un reflejo del poder divino, una efusión de su santidad infinita. Y tú, en lugar de perderte en tus carencias, exclama con María, tu madre: grandes cosas ha hecho en mí el que es poderoso y cuyo nombre es santo. Tú eres ministro de amor de la misericordia de Dios sobre
la descendencia humana. Si bautizas, verificas. Si perdonas, levantas. Si hablas, iluminas. Si consuelas, pacificas. Si me ofreces, renuevas en el mundo la misericordia que redime. Si me das, alimentas las almas conmigo. Si las benedices, las haces fecundas. Si las reprendes, las sanas y las reequilibras en sus derrotas. Si las ayudas, pasarás beneficiándolas. Tú eres la luz del mundo y la sal de la tierra. El sol que brilla en la iglesia sobre el candelabro. El condimento que atrae a las almas a la dulzura de las cosas divinas y eternas. ¿Cómo puedes dejarte oprimir por las acechanzas de Satanás, mi querido hijo? Con María aplastas su cabeza. Con tu poder sacerdotal representas el brazo de Dios que lo dispersa. Con tu dignidad eres rey y me haces reinar porque en tu humildad me representas. Campo fértil de Dios, alimentas como el trigo. Te alegras como un racimo de vides, perfumas como una flor abierta en la luz de Dios. Tu castidad es fecunda para los hijos de Dios. Es el cumplimiento de las promesas que Él hizo a Abraham y a su descendencia a lo largo de los siglos. Vives en mí y para mí. Eres hijo de María. Estás en el esplendor de su candor inmaculado. Extiende tus alas hacia el cielo. Levanta tu timón hacia María. Vuelve a volar hacia la cumbre del Líbano, hacia la cumbre del Carmelo. Sube al altar, canta con María. Y que con ella la expresión de tu vida terrenal y el canto de tu vida eterna sean uno. Magnificat anima mea, Domino. Si yo fuera un sacerdote me gustaría escuchar y leer. Hay que hacerlo leer a los sacerdotes. Muchos papas eran enamorados del Magnificat. Por ejemplo, el Papa Pío XI, el 31 de octubre de 1942, en la plena guerra mundial, consagró a la Iglesia y el género humano al corazón inmaculado de María, y en aquella ocasión dijo: María, rezamos para que vuestro amor y patrocinio aceleren el triunfo del reino de Dios y para que todos los pueblos, en paz uno con otros y con Dios, le proclamen bienaventurada y con ustedes entonen de un extremo a otro de la tierra el eterno Magnificat de gloria, amor y gratitud al corazón de Jesús, en quien solo pueden encontrar la verdad, la vida y la paz, muy actual. Y después de 10 años, al fin de la guerra, el 1 de noviembre de 1954, en su discurso en honor de María Reina, dijo: Su Magnificat, este cántico de alegría y de confianza invencible en el poder divino, cuyas obras ella emprende, la llena de santa audacia, de una fuerza desconocida por la naturaleza. Y cuando murió, pidió que las monjas que estaban con él rezaran el Magnificat. Y también hay laicos como esto. Contardo Ferrini es un beato, era profesor
al final del 1800, un profesor de Derecho Román en la Universidad de Milán, en un tiempo donde dominaba el positivismo, la masonería. Y él era un cristiano consagrado y de misa diaria. Y cada día participaba en la misa con una devoción de un serafín. Pero tenía una característica. Después de la misa se quedaba mucho tiempo rezando, 20 minutos. Un día le preguntaron, profesor, ¿qué hace usted todo este tiempo? ¿Qué reza? Y él dijo, yo rezo y medito el Magnificat. ¿Por qué? Porque rezar con el Magnificat en acción de gracias por la comunión eucarística es rezar con el mismo corazón de la Inmaculada, dirigiendo a Jesús Eucarístico verdaderamente presente en el corazón los mismos sentimientos sublimes de alabanza, gratitud y acción de gracias que el corazón inmaculado de María. ¿Qué acción de gracias del amor se puede hacer? No hacen daño después de la misa. Otro enamorado del Magnificat fue un personaje impresionante, un fraile, el beato Allegra, que su vida puede ser una película, de un film, una película. Se fue misionario en China, tradujo la Biblia en chino, y él decía, el Magnificat es el canto de la Madre Amado, es el canto de amor del corazón inmaculado, es la sinfonía que nos lleva suavemente a este jardín de delicias del Dios vivo, es la revelación de este corazón inmaculado. Y sabemos que María no hace milagros, no es una semidiosa. En las bodas de Caná, cuando se acabó el vino, ¿qué dijo? No dijo, y no dijo Jesús, puedo hacer el milagro sin mamá, tienes el permiso. No, Mevem en arameo significa cualquier cosa, no lo que, cualquier cosa. Le dice, hagan. ¿Y qué nos dice que tenemos que hacer para ganar la vida eterna? Cumplir todos los mandamientos. Basta. ¿Basta? ¿Basta o no basta? Basta. Un día un hombre me preguntó, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Empieza a cumplir todos los... ya lo hago desde... Y entonces, ¿qué dijo? Te faltan dos cosas, sin las cuales no entras en la vida eterna. Primero, ya que vio que era bastante terquio, deja todo, sí, despégate de lo material. Segundo, lo más importante. Sí. Sígueme. Ahora, aquí hay un problema que me hizo notar uno que participó en esta conferencia. Me dijo, sí, para aquel hombre era fácil. Y nosotros, lamentablemente, no hay una receta universal igual para todos, porque Jesús me pide seguirlo de manera diferente de Jaime, de Padre Alfonso. Y entonces la pregunta es, yo, en mi vida, ¿estoy siguiendo a Jesús? ¿O cómo si pienso seguir? Y no es una pregunta trivial, banal, ociosa, porque de la respuesta depende algo que se llama vida eterna. Hay que hacerla la pregunta, yo, en mi vida, ¿estoy siguiendo así? Solo puedo decir, confío en lo que digo, porque hay que experimentarlo. Si se medita, si hay verdaderamente que profundizarlo. Es un himno vivo. Tenía razón don Dolindo Ruotolo. Hay métodos. Por ejemplo, yo inventé un método, ¿sabes? Que son 7 paralelismos, ¿no? Y cada uno puede corresponder a un día. ¿Y qué hago yo? Por ejemplo, el domingo hay la alegría, el lunes las grandes cosas, el martes las cosas.
medito en el día este concepto, cuántas veces Dios me salvó, me ayudó, la misericordia, y recito algunos versículos del paralelismo. Y esto te ayuda porque sí, hay que penetrarlo, es como una mina, una fuente inexhaurible, pero es vivo y hay que experimentarlo. Ahora vamos a concluir leyendo el texto según las matices de la traducción. Mi alma proclama que el Señor es grande y mi espíritu estalla de júbilo hasta las lágrimas, pensando en el Dios vivo que me dio y me da la vida, que me ha preservado y me preserva, que me ha salvado y que me salva. Porque ha tratado con respeto y con consideración la bajeza, la nada, la total y absoluta insignificancia de su doncella. Y aquí, desde ahora, todas las familias, las tribus, los clanes con sus descendientes me darán gloria, porque precisamente hacia mí, ha hecho cosas grandes y sorprendentes. Él es poderoso y cuyo nombre es santo. Y su misericordia perdura eternamente en las familias que creen en Él, que confían en Él, que lo veneran, que lo reconocen como Señor. Ha hecho justicia con su brazo victorioso, y los intelectuales arrogantes, los filósofos presuntuosos, los sabios del mundo que elevan al hombre en el lugar de Dios, lo has extraviado en los meandros de sus elucubraciones mentales, atontados como animales borrachos. Arrojado de sus asientos los que tienen un papel en la sociedad, que tienen poder, fama y éxito, y alimentando a los humildes, a los mites, a los que reconocen el hombre como criatura y Dios como creador. Él llena en abundancia los que tienen hambre y sed de verdad, de justicia y de Dios, haciéndolos reposar con todo lo que es bueno y correcto, que es realmente precioso y que puede hacerlos plenamente felices en el corazón y en la mente. Mientras dejas insatisfechos y con un puñado de moscas en las manos los que piensan que pueden prescindir de Dios y buscan el sentido de la vida y la felicidad en lo material. Siempre de forma constante acudido al rescate de su siervo Israel, y se acordó de su misericordia, como había dicho a nuestros padres, a Abraham y a la descendencia de su estirpe, para toda la eternidad. Terminamos. Si nosotros hacemos lo que nos dice María y seguimos en nuestra vida a Cristo, podemos pensar entrar en la verdadera vida, la vida eterna, cantando nuestro personal Magnificat y decir: grandes obras ha hecho el Señor con este humilde y pequeño siervo. Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es ofrecer este canto, que es precioso, lo tiene grabado aquí, ¿no? Como un mini rosario. Ya después, si alguien tiene la fuerza o no lo ha rezado, se puede levantar de la cena, termina su rosario y a dormir. Porque va a ser un día muy pesado, muy rico, muy, ¿verdad?, lleno de riqueza espiritual, pero también hay que descansar, ¿no? Y mañana, pues ya el último jalón. Pues si les parece, terminamos con este canto precioso que lo tiene aquí grabado, ¿no? Y después nos vamos a cenar. Y escuchando el canto, miren a los ojos, la mirada de María, ¿eh?
misericordia.